Hola chicos, hola chicas, es un placer volver a saludarlos. Esta clase es presentada por el profesor Joshua Vázquez Rugerio, la profesora Tania de Vega Pérez y su servidora, la profesora Jacibe Alejandra Chávez Mata. El tema del que vamos a hablar hoy es la Guerra de Reforma, que va de 1858 a 1861. Este fue un conflicto armado que puso en disputa al Partido Conservador y al Partido Liberal. Los temas centrales de los que vamos a hablar hoy son cuatro: el plan de Tacubaya, el conflicto armado, las leyes de reforma y el desenlace de la guerra. También les vamos a hablar de dos temas introductorios. El profesor Joshua les va a hablar sobre la diferencia entre conservadores y liberales y yo les voy a hablar sobre la Constitución de 1857. A continuación voy a cederle la palabra a la profesora Tania, que nos va a hacer un repaso de la que vimos la clase pasada sobre el conflicto con Antes de Estados iniciar la Unidos. clase debemos recordar lo que vimos la clase pasada sobre la primera intervención norteamericana en México, que sucedió de 1846 a 1848. Para ello debemos tener presentes estos 4 puntos. El primero de ellos refiriéndose a las diferencias de contextos que tienen México y Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Una de ellas es que México se encuentra en bancarrota después de declarar su independencia en 1810 y obtenerla hasta 1821. Posteriormente tiene que defenderse de una invasión del Imperio Español en 1829 y enfrentar la independencia de Texas, en la que Santa Anna, en ese entonces presidente de México, tuvo que luchar en batalla. Además, tenemos que recordar, México es un territorio incomunicado, no hay muchas carreteras o caminos que conecten el norte con el sur. La población es escasa y variada, contraria a la población estadounidense que ha aumentado en tamaño. Y por último, México se encuentra desorganizado y no tiene experiencia política, pues no hace más de 20 años que se independizó. Mientras que Estados Unidos tiene una política expansionista hacia el oeste y tiene experiencia política, pues ya se había independizado el siglo pasado. Recordemos otro de los puntos, que es la separación de Texas después de notar la falta de interés del gobierno mexicano en el norte del territorio, y con lo que se convierte en la República de Texas, y posteriormente se anexiona a Estados Unidos. Por ese mismo deseo de expansión, el ejército estadounidense se adentra en territorio mexicano y se encuentra y posteriormente se enfrenta con el ejército mexicano, con lo que se declara la guerra e inicia la intervención en 1846. Hasta que en 1848 el ejército estadounidense llega a la capital mexicana, la Ciudad de México, y es cuando el gobierno mexicano decide que debe haber paz, por lo que entre ambas partes firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual se delimita la frontera entre México y Estados Unidos, que va a ser el Río Bravo, y por esa misma razón México tiene que ceder algunos territorios, en este caso el territorio de Nuevo México y el territorio de Alta California, como lo podemos ver en el mapa. Antes de empezar con la clase, no olvidemos los 3 objetivos: comprender y reconocer cómo se dieron los hechos y sucesos de la Guerra de Reforma, distinguir al Partido Liberal y al Partido Conservador de acuerdo a sus intereses, y por último, analizar las implicaciones de la Guerra de Reforma. A continuación, los temas de introducción. Buenos días. Para ver el tema de hoy, tenemos que recordar a los liberales y los conservadores, dos grupos políticos muy diferentes a los partidos de hoy, que se enfrentaron todo el siglo XIX por sus ideas de cómo debería ser México. A pesar de que siguieron caminos distintos, se asemejaban en que ambos buscaban un gobierno fuerte que detuviera las guerras y trajera una sociedad pacífica y próspera. En los dos grupos había moderados que creían que podían colaborar y alcanzar el equilibrio por etapas, y radicales que querían grandes cambios en poco tiempo y que no admitían las ideas del otro grupo. Era común que los miembros cambiaran de bando, incluso más de una vez. Ambos grupos vieron los golpes de Estado y las dictaduras como una opción cuando la situación era muy crítica. Y a pesar de que hubo treguas y alianzas momentáneas entre sus miembros, estas nunca duraron, de modo que fueron irreconciliables. El Partido Liberal defendía una república democrática donde los gobernantes fueran elegidos democráticamente, basada por completo en el modelo de Estados Unidos, mientras que los conservadores defendían una monarquía al estilo europeo, con un gobernante que concentraba el poder, es decir,
Para ellos, el orden social heredado de los siglos anteriores era el mejor y debía de conservarse, mientras los liberales veían esas formas y costumbres como el origen de los problemas y buscaban reformar las leyes para modernizar al país en todos sus aspectos, sobre todo en su economía y su sociedad. Mientras que para los conservadores ciertos grupos, como la Iglesia y el Ejército, debían de disfrutar de una condición más privilegiada, diferente a la del resto de la población, los liberales imaginaban una sociedad de ciudadanos iguales donde todos gozaran los mismos derechos. Ya sabes, si no falta misa todos los domingos, le besa la mano al sacerdote y se sabe todos los chismes de la realeza europea, probablemente tu tía hubiera sido del Partido Conservador. Pero si celebra el 21 de marzo, le encanta el Super Bowl y no quiere que el INE desaparezca, seguro es liberal. Antes de comenzarles a hablar sobre el contenido de la Constitución de 1857, me pareció interesante mostrarles este extracto del mural de Diego Rivera que está en Palacio Nacional. En él se retratan varios de los personajes más importantes de los que estaremos hablando en el transcurso del video y que también participaron del Congreso Constituyente de 1856. En dicho congreso participaron los intelectuales más prominentes de la época, en su mayoría de tendencia liberal, pero también contó con una menor participación de conservadores. En el Congreso se debatieron los temas más importantes en materia política, económica y social del momento. El Congreso sesionó de febrero de 1856 a enero de 1857, dando como resultado la segunda Carta Magna de carácter federal, la cual se promulga el 5 de febrero de 1857. El primero en firmarla y en jurarla va a ser este personaje, Valentín Gómez Fass. En esta pintura también se ve Ignacio Porras, que es el presidente de la República en el momento de que se promulga, y Benito Juárez, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué promulgaba en manera general esta Constitución? Presentaba a la nación mexicana como una república representativa, laica y federal conformada por 24 estados y un territorio. ¿Qué quiere decir con laico? Bueno, que la Iglesia ya no tendría ninguna injerencia en los asuntos que fueran meramente del Estado. También estipulaba la división de poderes a como la conocemos actualmente, el legislativo teniendo como máxima autoridad la Constitución, el ejecutivo y el judicial. Garantizaba la libertad, igualdad y seguridad de todos sus ciudadanos, así como su derecho a propiedad, y también la soberanía popular. ¿Qué era esto de soberanía popular? Bueno, que todo aquel ciudadano que quisiera participar de la vida política del país podía hacerlo. Sin embargo, esto tenía algunas limitaciones, ya que la mayor parte de la población mexicana en este momento era analfabeta y también hay que restarle el 50% de la población, que eran las mujeres, ya que en esta Constitución no se está garantizando ningún derecho explícito hacia ellas. Solamente se habla de las garantías individuales del hombre. Y bueno, también representó el triunfo de las ideas liberales mexicanas del siglo XIX. Ahora, ¿qué implicó para la sociedad mexicana? Bueno, principalmente la abolición de los privilegios corporativos y raciales. También limitó los fueros de los militares y de los eclesiásticos. Facultaba al Estado para legislar en materia religiosa. Esto es muy importante. También significó cambios estructurales en la sociedad mexicana, ya que aún permeaba mucho la herencia colonial en sus tradiciones. También significó la subordinación del orden militar y eclesiástico al orden civil. Algo también importante es que define la identidad mestiza de la población mexicana. Todas estas implicaciones tienen como consecuencia inmediata la reacción negativa del bando conservador, que para finales de año va a proclamar el Plan de Tacubaya, del cual nos va a hablar el profesor Joshua a continuación. El Plan de